una vez más y en 3 minutos daremos inicio al estudio bíblico de esta noche. Así es que acompáñenos y en 3 minutos comenzamos. Dios les bendiga. Pues sean todos bienvenidos, amigos y hermanos en Cristo, este miércoles 10 de febrero, y vamos a continuar con la serie de estudios sobre el libro de los Salmos. Y estamos estudiando la serie Salmos para revitalizar nuestra fe. Así es que espero en Dios que todos estén bien y vamos a dar inicio en esta noche y hacemos una oración antes de comenzar. Padre, gracias por todas tus bendiciones, gracias por este momento en que nos permites apartarnos, Señor, para escudriñar tu palabra, para oír tu voz y que nuestras vidas puedan, Señor, sintonizarse siempre conforme a tu voluntad. Oramos rogando el perdón, la limpieza de nuestras mentes y corazones, perdona toda ofensa, por favor, y Señor, que tu palabra alumbre todo nuestro entendimiento, nuestro corazón, podamos cada vez, Señor, amarte más y servirte de corazón como tú lo mereces. Bendícenos en esta noche, lo rogamos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio y les voy a pedir que busquen en el Salmo número 73. El Salmo 73, y vamos a leer, esta va a ser la primera parte de este estudio, porque es un salmo que está un poco extenso, así es que el título del estudio es Cuando la fe es probada, cuando la fe es probada. Y dice así el Salmo 73, versos del 1 al 3. Espero que tengan su Biblia, su cuaderno de notas y lápiz o bolígrafo para tomar apuntes. Dice así la Escritura: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón.
En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Bueno, ¿quién escribe este salmo? Este salmo lo escribe Asaf. Y Asaf era líder de uno de los coros del templo, de uno de los coros de alabanza, en la época del rey David. Así es que este líder llamado Asaf compuso o recopiló 10 salmos. Y uno de los salmos que él escribió es precisamente este Salmo 73, en donde Asaf abre su corazón y nos permite entender por lo que él atravesó un periodo muy difícil en cuanto a su fe. Así es que la fe de Asaf atravesó por un periodo de prueba. Y pues vamos dando algunas aplicaciones a nuestra vida porque también nosotros que estamos en el camino del Señor, igualmente nuestra fe va a ser puesta a prueba a fin de ser purificada, a fin de ser afirmada y también para que podamos mejor y de una manera más amplia el poder de nuestro Señor. Entonces Asaf reconoció que estaba pasando por un periodo en donde él estaba sosteniendo una lucha espiritual, ya que dudaba de la justicia y de la bondad de Dios. Estaba dudando de la justicia y de la bondad de Dios. Y Asaf, sinceramente, puede reconocerlo, ¿verdad? Y no estaba dando la impresión de que siempre estaba como en la cima de una montaña espiritual, sino que él puede reconocer, atravesé por un momento muy difícil. Él estaba luchando con la duda, ¿verdad? Y nos dice en el versículo 2, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, por pocos resbalaron mis pasos. Ahora, yo no sé si usted se comienza a identificar con Asaf, pero ¿cuántos de nosotros no podemos decir lo mismo? Que hemos atravesado quizás por algunos periodos de nuestra vida en donde por poco caemos, en donde por poco cedemos, ¿verdad? En donde faltó casi nada para alejarnos de esa comunión con el Señor debido a dudas, debido a problemas, debido a situaciones difíciles, debido a tentaciones, a lo que sea. Y a veces uno está a punto de ceder, como dice aquí Asaf, en cuanto a mí, ¿verdad? Él da su testimonio. ¿Por qué nos está compartiendo aquí su testimonio? Casi se deslizaron mis pies. Bueno, pues podemos darle gracias a Dios a través de los salmos porque Dios nos permite también entender las luchas que tienen todos los creyentes a través de todas las épocas, ¿verdad? Y el hecho de ser cristianos pues no nos exenta de dificultades y de reconocer que a veces sí estamos batallando con la duda, ¿verdad? Estamos insatisfechos, hay algunas situaciones que nos tienen incómodos, ¿verdad? Nos sentimos quizás demasiado presionados, pero pues qué bueno que los salmos nos permiten también ver la vida de estos hombres y mujeres de Dios y entender que a fin de cuentas todos los creyentes somos frágiles, somos falibles y estamos expuestos a caer a menos que la gracia de Dios nos sostenga, ¿verdad? Entonces, el primer punto es, Asaf estaba atravesando por un periodo de prueba, su fe estaba siendo puesta a prueba. Pero él comienza en el versículo 1, y de hecho, pues el Salmo 73 es una alabanza al Señor, pero también es su propio testimonio. Y él, al final de esa prueba, él puede escribir este salmo y decir: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Entonces, al final de su prueba, él puede corroborar que a fin de cuentas, a pesar de lo que él atravesó, Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo fiel para con su pueblo, para con los que son limpios de corazón. Ahora, ¿y quiénes son los limpios de corazón? Bueno, pues todos aquellos que hemos venido a Dios reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras maldades, pero que nos hemos acercado al Señor a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, porque hemos sido lavados y perdonados en la preciosa sangre del Cordero, sangre preciosa que tiene el poder para limpiar nuestras mentes y corazones de tal manera que podemos decir: Señor, ahora estoy limpio de corazón, no por mis méritos, no por mis buenas obras, no porque haya hecho algo, ¿verdad? No, simple y sencillamente
porque acudimos en fe y en arrepentimiento a Cristo Jesús, y su sangre preciosa nos justificó, nos perdonó, nos lavó, nos limpió y nos dio ese bendito perdón. Así es que para con su pueblo, Dios es bueno para con su pueblo. Así es que en este salmo, Asaf, al abrirnos su corazón y ver la realidad por la que él estaba atravesando, él puede decir, a fin de cuentas, Dios me sostuvo. Dios me sostuvo y fue Dios quien impidió que yo cayera, ¿verdad? Y que siguiera resbalando. Así es que, en segundo lugar, Asaf reconoce que Dios es bueno, que Dios es fiel para con su pueblo y para con los de limpio corazón. Así es que, mis hermanos, con esta confianza también nosotros tenemos que enfrentar esos periodos de prueba cuando nuestra fe está atravesando por momentos difíciles, pero no nos sorprenda porque esto es parte de la vida del cristiano. Entonces, en tercer lugar, vamos a ver el problema, qué es lo que estaba sucediendo con este líder de alabanza, este líder, este hombre de Dios, que en un momento dado pues enfrentó esta situación difícil. ¿Cuál fue su problema? Bueno, vamos a leer en el Salmo 73, estamos ahí, continuamos, y en los versos 3 en adelante, dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces, el problema de Asaf es que ya estaba teniendo envidia en su mente, en su corazón, porque comenzó a ver la aparente prosperidad de la gente incrédula, de los impíos, de la gente que no tiene temor de Dios. Bueno, verso 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Bueno, estaba aquí compartiendo lo que él estuvo pensando, sus conclusiones, ¿verdad? Y cuando él compara su vida, y este fue uno de los errores de Asaf, que él comenzó a poner su vista en la vida de la gente impía. Apartó su vista del Señor y comenzó él a mirar la prosperidad de los impíos, como a pesar de lo que hacían y decían, y etcétera, y no tener esa fe ni confianza en Dios, sino al contrario, hasta burlándose del Señor, esta gente aparentemente no tenía ningún problema, todas las cosas le salían bien, eran ricos, y nunca tomaban en cuenta al Señor. Así es que Asaf se puso a observar y en esos momentos en los cuales Asaf aparta su vista del Señor, aparta su vista de los principios de la palabra del Señor, él comienza a compararse con los incrédulos y el enfoque que antes Asaf tenía en el Señor, ahora Asaf comienza a enfocarse en lo terrenal y en lo mundano. Ese fue su problema, que comienza él a tener envidia, ¿verdad? Y la raíz de todo esto, el yo estaba en el centro del problema, el yo de Asaf, ¿verdad? Porque él deja de estar gozoso y de estar satisfecho con la presencia del Señor y con las bendiciones que Dios sin duda alguna le había dado, pero él se enfoca y pierde ese enfoque espiritual y bíblico, ¿verdad? Por estar mirando demasiado la prosperidad material, terrenal y del mundo. Entonces dice que él tuvo envidia. Bueno, y ahí comienza entonces su fe a tener esta prueba, de tal manera que dice en el versículo 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Bueno, cuando comienza a perder esa perspectiva en su vida como creyente, Asaf no estaba entendiendo lo que le pasaba. ¿Por qué?
porque él estaba diciendo, bueno, entonces es en vano todo lo que yo he puesto en cuanto a servir al Señor, en cuanto a alabar su nombre, en cuanto a seguirle, dice aquí, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Vaya, sí estaba en una situación muy crítica, porque él dice, pues, ¿de qué sirve que yo crea en Dios? ¿De qué sirve que yo esté en los caminos del Señor? ¿Para qué he procurado tener una vida íntegra, una vida limpia, una vida reverente delante del Señor? Si mi vida, cuando la comparo con los demás, pues simple y sencillamente tiene muchas carencias, ¿verdad? Y la gente sin Dios, pues parece feliz y parece disfrutar de todos los placeres habidos y por haber. Entonces, él en un momento dado sintió, pues ha sido en vano todo lo que yo he hecho en el nombre del Señor. Versículo 14 nos comparte aquí que él estaba atravesando momentos de tribulación. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. No entra en detalles, pero lo que Asaf nos está diciendo es, tengo muchos problemas, ¿verdad? Tengo muchas dificultades, nada me está saliendo bien, en el trabajo hay presiones, hay dificultades con el jefe, con otros compañeros, ¿verdad? O quizás en la escuela tú, joven, dices, el maestro, no le caigo bien al maestro, no le estoy entendiendo bien a esta materia, hay algunos alumnos que se están burlando de mí, problemas en casa, problemas con el esposo, problemas con la esposa, problemas con los hijos, o como joven tú puedes decir problemas con los papás, en fin, y tú puedes pensar, nada me está saliendo bien. ¿De qué sirve que sea yo cristiano o cristiana? ¿De qué sirve que yo asista a la iglesia? ¿De qué sirve que conozca la palabra de Dios? Si ve todos los problemas que tengo, hay carencias, tengo deudas, ¿verdad? Y ahorita como está toda la situación, es un caos. Quizás alguien puede decir, es un caos mi vida. Todo el día, desde que amanece problemas, a mediodía problemas, en la tarde y en la noche, no deja de haber preocupaciones, ansiedades y demás cosas. Bueno, nosotros tenemos que entender algunos puntos. Aparte ahí en el Salmo 73. Y vamos al Nuevo Testamento, por favor. Acompáñenme en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4, el versículo 8. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 8. Pablo dice aquí, está dando también su testimonio, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Ya se dio cuenta usted la actitud tan diferente que tenía Asaf a la que presentaba el apóstol a Pablo? Pablo dice, hermanos, pues también estoy teniendo problemas, ¿verdad? Constantemente estamos atribulados en todo. O sea, hay presiones, hay problemas en todo, pero no estamos angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Esta es la gran diferencia de alguien que mantiene su fe a pesar de. Así es que, mis hermanos, el hecho de que seamos creyentes, de que sirvamos al Señor, de que seamos fieles, de que estemos en la voluntad de Cristo, de que estemos en sus caminos, pues eso no significa que no tengamos aflicciones, ¿verdad? Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo en donde el mismo Satanás también nos ataca, estamos en una situación en donde, aún como creyentes, pues estamos madurando, pero todavía batallamos a veces con las dudas, a veces con los temores, a veces con la ansiedad, con la preocupación, pero como dice aquí el apóstol Pablo, no angustiados, no desesperados, no derribados. ¿Por qué? Porque a pesar de todo eso, Dios es quien nos sostiene, ¿verdad? ¿Y qué sucede en estos momentos de dificultades a veces extremas? Bueno, tenemos que aprender algo. Deuteronomio capítulo 8, vamos al Antiguo Testamento, por favor. Deuteronomio capítulo 8 y vamos a leer el verso número 2. Deuteronomio 8:2 y dice aquí la escritura, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Entonces, lo que Moisés le está diciendo aquí al pueblo de Israel es, el Señor te llevó por el desierto durante 40 años
para, o sea, hay propósitos. Entonces, cuando el creyente está atravesando dificultades, por muy profundas que sean estas, por muy dolorosas, etcétera, todo esto el Señor lo está usando ¿para qué? Es decir, el Señor no desperdicia inclusive nuestro sufrimiento, nuestras dificultades, nuestras adversidades. Dios todo eso lo está usando, ¿verdad? Entonces dice aquí que el Señor les dice a ellos, los llevó por el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Ahora, Dios ya lo sabía, pero los que no sabían lo que había en su corazón era el mismo pueblo de Israel. Ellos pensaban que estaban bien, ellos como ya habían salido de Egipto, pues dijeron, ya todo está bien, pero no, al salir de Egipto, Dios hizo que atravesaran por ese desierto para que Egipto saliera de sus corazones, para que Egipto saliera de sus mentes. Hábitos, creencias antiguas, pecados, actitudes antiguas, todo eso el Señor lo usó para purificarles, para que ellos se dieran cuenta, ¿verdad? De que una cosa es salir de un lugar y otra cosa es que de nuestro corazón salgan todavía los ídolos, ataduras, viejos hábitos, cosas del pasado que no le agradan a Dios, pero que ahí están. Entonces, cuando a través de dificultades, de necesidades, de este tipo de presiones, nos damos cuenta de la realidad que hay en nuestro corazón. Y cuando ya entendemos nuestra realidad, ¿verdad? Es cuando entonces dice aquí, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Cuántas veces la gente, mientras hay bendiciones, pues siguen en el camino del Señor, están constantes? Pero comienza a haber escasez, comienza a haber pruebas, comienza a haber estas dificultades, se alejan, se enfrían, se enojan con Dios, ¿verdad? Algunos dejan de creer en el Señor, dejan de leer la Biblia, etcétera. ¿Cuál fue su problema? Su actitud, y simple y sencillamente estos creyentes no están esperando en el Señor, ¿verdad? Bueno, vamos ahora a regresar al Salmo 73. El Salmo 73, ¿cuál era el problema primordial de Asaf? Bueno, que a pesar de que él era un líder de alabanza, Asaf se había ausentado del santuario. ¿Por qué? Dice aquí en el Salmo 73, el versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, en un momento dado, cuando Asaf se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que está pasando con mi vida? ¿Qué es lo que está pasando en mi corazón, en mi fe? ¿Por qué tantos problemas? ¿Por qué las cosas no me están saliendo bien como yo quiero, como yo deseo, etcétera, etcétera? Dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Es decir, el, cuando alguien nos confronta con la verdad, es algo muy difícil de aceptar. Normalmente le echamos la culpa a los demás, ¿verdad? Esa es la verdad, a medio mundo. Pero nosotros decimos, no, pues yo aquí no soy responsable de nada y, hermanos, nos engañamos a nosotros mismos, siempre poniendo pretextos, justificándonos, poniendo excusas, en fin. Pero si estamos siempre justificándonos y pensando que los demás son los culpables, los responsables, pues nunca vamos a salir del atolladero. Así es que Asaf dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y vamos al problema. ¿Cuál fue el problema? Verso 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Es decir, Asaf se había ausentado del santuario. Ahora, ¿quién estaba en el santuario? Bueno, en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba en el santuario, en el lugar santísimo, en el templo de Israel. Ahí estaba la presencia de Dios. Pero de una u otra forma, no sabemos cómo fue este asunto. La cuestión es de que Asaf se ausentó del santuario, porque él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios. Es decir, Asaf estaba desanimado por lo mismo. Asaf había distorsionado su manera de pensar. Y esto es lo que nos sucede cuando nos desconectamos de la casa de Dios. Cuando nos desconectamos de la casa de Dios, corremos el riesgo de volver a pensar como inconversos,
como la gente sin Cristo, siendo que ya la Biblia nos dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Por un lado es su palabra, y por otro lado también el Señor ha renovado nuestra forma de pensar. Pero cuando nos desvinculamos, dejamos de congregarnos, nos ausentamos de la iglesia del Señor, del cuerpo de Cristo, mis hermanos, es cuando comenzamos a fijar nuestra vista en las cosas de la tierra. Y de aquí vemos la importancia de pensar espiritualmente, es decir, de pensar bíblicamente. Ujú. Asaf dejó de pensar espiritualmente, dejó de pensar bíblicamente y su enfoque de la vida cristiana o de la vida de fe la hizo a un lado para enfocarse en un punto de vista mundano y terrenal de las cosas. Eso fue lo que le sucedió a Asaf. Por ello, vamos al Nuevo Testamento, por favor, a la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, Romanos 12, 1 y 2. Por eso dice aquí el apóstol Pablo, así que os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay que renovar nuestra forma de pensar, nuestro entendimiento, porque cuando nuestro entendimiento se renueva conforme a la palabra de Dios, entonces entendemos que la voluntad del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Así es que Asaf había bajado su visión, se había desenfocado y simple y sencillamente estaba pensando solamente en lo terrenal y en los placeres que en un momento dado le estaban presentando las personas a su alrededor. Ahora, ¿quién reaccionó de manera distinta y que atravesó por situaciones semejantes? Moisés, ¿verdad? Busque en Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 11. Moisés vivió y fue educado en la corte de Egipto, vivía en la opulencia, ¿verdad? Porque fue adoptado por la hija de Faraón. Entonces, tuvo la mejor educación, tuvo las mejores comidas, placeres, etcétera. Todo eso lo tuvo Moisés. Sin embargo, Moisés sabía que había sido llamado por Dios para rescatar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Y tenemos en Hebreos 11, en los versos del 24 al 27, Hebreos 11, 24, dice aquí, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Qué es lo que le había pasado a Asaf? Bueno, quería también los deleites temporales del pecado. Eso es lo que estaba aconteciendo en la mente y en el corazón de Asaf. Otra vez quería regresar a la vida del mundo, a la vida de pecado. Verso 26. Moisés dice aquí, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Observe cómo aquí el escritor menciona que el sufrimiento de Cristo, la riqueza, las mayores riquezas consisten en el sacrificio de Cristo, en valorar el sacrificio de Cristo, su muerte en la cruz del Calvario, la sangre preciosa que Él derramó, su obediencia al Padre, lo que Él hizo por nosotros. En esto consiste la mayor riqueza del universo. Pero cuando lo contrastamos con los placeres temporales del mundo, ahí es cuando muchos se equivocan, porque prefieren, dice aquí, los tesoros de los egipcios. Pero ¿sabe qué? Los tesoros de los egipcios son temporales y vamos a ver, Dios mediante el próximo miércoles, esta situación. ¿Cuál es el fin que les espera a todos aquellos que prefieren los placeres temporales de este mundo? Eso fue lo que entendió Asaf. Dice, porque Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. La mirada, ¿se da cuenta? Entonces, Asaf comenzó a mirar, a ver la opulencia, los privilegios, los placeres de los impíos. En cambio, Moisés puso su mirada en la recompensa. La recompensa es Cristo. La recompensa es la vida eterna para siempre con Dios. La recompensa es una comunión perfecta con el Señor. Verso 27 dice que Moisés por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey,
porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Se da cuenta? Viendo. ¿A quién? Al invisible. Es decir, por fe vemos nosotros al Señor. Así es que de eso se trata, de pensar, de cuidar nuestra manera de pensar, que sea una manera bíblica, porque a fin de cuentas los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, son totalmente diferentes. Así es que tenemos que aprender a pensar espiritualmente. Bueno, y finalmente, vamos a regresar al Salmo 73, por favor, en el versículo 13. Salmo 73, versículo 17. Entonces aquí nos comparte Asaf, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y vamos aquí a unas conclusiones. ¿Por qué hubo este cambio? De hecho, este es apenas el principio, a través del cual Asaf logró superar ese conflicto interno que él estaba atravesando. Número uno, él literalmente dice que entró a la casa de Dios, al santuario de Dios. Así es que, ¿cómo recuperar nuestra forma de pensar espiritual? ¿Cómo recuperar nuestra forma de pensar bíblica? Esa forma de pensar que es tan importante. Bueno, el caso de Asaf regresó, entró a la casa de Dios, al santuario. Es decir, aquellas personas que son muy inconstantes en asistir al templo, en congregarse, en asistir a la casa de Dios, por decirlo así, pues son las personas que más perplejidades tienen, que tienen más ansiedades, que tienen más problemas, batallan con muchas situaciones. ¿Por qué? Porque pierden el enfoque, ¿verdad? Y el enfoque pues siempre debe de ser el Señor. ¿Y qué es lo que hay en el santuario? Y vamos a darle una aplicación actual, ¿verdad? Porque si bien en el Antiguo Testamento era un templo físico literal, hoy sabemos que la iglesia, los creyentes, somos la casa de Dios. Busca el Salmo 65, por favor, versículos 4 y 5. Salmo 65, versículos 4 y 5. Bien, dice aquí, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Se da cuenta? Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás en tu justicia, oh Dios de nuestra salvación. Entonces, el punto es, ¿cómo recuperamos ese pensar bíblico, ese pensar espiritual, ese pensar en Cristo? Tenemos que regresar a esa comunión con Dios. Regresar a esa comunión con Dios. Ahora, porque francamente hay gente que puede asistir a un templo y no tener ninguna comunión con el Señor. Entonces, aquí el punto es que regresamos, ¿verdad? Para estar a cuentas con el Señor, porque en su templo, en su casa, seremos saciados. Y ahora, ¿quién es el único que nos sacia? Dios. Así es que la importancia de estar una vez más en comunión con el Señor. Salmo 27.4, por favor. Salmo 27.4. Dice aquí la escritura, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir, o sea, recrearse en su templo. ¿Ve? Para contemplar la hermosura de Jehová, para contemplar la hermosura. Por eso es importantísimo que los creyentes nos congreguemos regularmente, porque cuando nos congregamos como iglesia, estamos contemplando la hermosura del Señor. Entendemos que no hay nada mejor en esta vida, que el supremo bien es la santidad de Dios. Que lo mejor que nos puede pasar es confiar en Dios, es tener comunión con Él. Así es que cuando entramos al santuario, cuando regresemos a esa comunión con el Señor, seremos saciados con su presencia. Lo más importante es la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hay en la casa de Dios? Bueno, en la casa de Dios está obviamente su palabra. Vamos al Salmo 119, por favor. Salmo 119, verso 59. Salmo 119, versículo 59. Y dice aquí, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Cuando nos congregamos a través de la predicación de la palabra de Dios, el Espíritu Santo
nos ilumina con la palabra, a través de la palabra, y entonces llegamos a estos puntos, consideramos cómo estamos viviendo, si estamos en el camino correcto, si estamos desviándonos o si estamos en la voluntad del Señor. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Ese es el problema cuando los creyentes se ausentan, se alejan y son inconstantes. Dejan de considerar sus caminos, de evaluarlos a la luz de lo que Dios piensa y dice, y entonces, por eso, sus pies se salen del camino. Pero cuando escuchamos la palabra de Dios y somos expuestos al estudio de la Escritura, entonces consideramos y regresamos al camino de Dios. Eso es lo que hay en la casa de Dios. Busque, por favor, ahí mismo en el Salmo 119, el versículo 130. Versículo 130. Y dice aquí la Escritura, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Asaf no entendía por qué aparentemente Dios no era justo y Dios no era bondadoso con él. Su pensamiento estaba distorsionado porque se había ausentado del santuario de Dios y solamente se estaba tomando en cuenta los puntos de vista del mundo, las opiniones de la gente sin Dios. Y mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros tenemos ciertos problemas, verdad? Y sabemos que la solución la tiene Dios, pero no creemos y no vamos a la palabra de Dios. Preferimos pedir el consejo de tal profesionista, de tal persona, del compadre, del amigo, del pariente, pero no vamos a buscar el consejo de Dios. Y aquí dice muy claro, la exposición de tus palabras alumbra. Y a veces nuestro pensar está en tinieblas, estamos ofuscados, no pensamos bien, nos están ganando las emociones, porque hay ausencia de la palabra de Dios, mis hermanos. Pero cuando entramos al santuario, entramos a esa comunión con Dios, regresamos nosotros al estudio personal de la Biblia también cotidiano, que debemos de autoalimentarnos con la palabra del Señor. Entonces, el Señor nos ilumina y nos da el enfoque, la comprensión correctos. Ok, y ahí mismo en el versículo en el versículo 169. Seguimos en el Salmo 119, versículo 169. Y dice aquí el salmista, llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Uh-huh. ¿Qué hay en la casa de Dios? Tiempo para orar. Tiempo para orar, mis hermanos. Y no será esto lo que le está haciendo también falta a muchos creyentes, por lo cual está distorsionada su manera de pensar y de sentir y de actuar, porque no están clamando a Dios. Usted se puede quejar, usted puede murmurar, usted puede criticar, usted puede decir, esta vida es de lo peor, sí, pero ya clamó a Dios, ya oró al Señor, ya dobló su rodilla, ¿verdad? Que muchas veces no hay ese clamor, no hay esa oración, solamente quejas o suspiros o, en fin. Pero cuando entramos al santuario, como lo hizo Asaf, entonces podemos decir, Señor, clamo a ti. Llegue a ti mi clamor y dice, dame entendimiento conforme a tu palabra. Esa es la clave. El entendimiento conforme a la palabra del Señor. ¿Qué más hay en el santuario? Hay alabanza. Cuando cantamos al Señor esos himnos preciosos, con esas letras y doctrinas sanas que tenemos. Cuando alabamos a Dios, exaltamos su poder, exaltamos su grandeza. Cuando alabamos al Señor, podemos una vez más inspirarnos y entender que Él es soberano, que Él es santo, que Él es magnífico. Comenzamos a recuperar nuestro enfoque de la vida en Dios y no en las vanidades y afanes de este mundo. Hay gente que por eso ha perdido la brújula, ¿verdad? Están todos confundidos porque se afanan en las vanidades de esta vida, cuando mejor debiésemos de enfocarnos en Dios. Esa es una de las bendiciones cuando nos congregamos constantemente, que volvemos a alinearnos, ¿verdad? A Dios. Dios es el centro de la vida. Jesucristo debe tener la preeminencia en todo y sobre todos. La preeminencia. Y eso lo recuperamos cuando estamos en esa comunión también con el cuerpo de Cristo. Oramos acerca del problema, lo dejamos en las manos de Dios. Y también hay tiempo de confesión, de arrepentimiento. ¿Qué más hay en la casa de Dios? Testimonios.
cuando usted quizás llega con un problema y de repente un hermano o una hermana se levanta para dar testimonio de las bendiciones de Dios y comienza a compartirnos su experiencia y usted dice, hey, eso es lo que a mí me está pasando. Y ese hermano, esa hermana dice, y Dios me fortaleció, Dios me sacó adelante, Dios respondió, Dios me ayudó, y usted puede identificarse y decir, bueno, estoy pasando por algo similar. Si Dios ayudó y bendijo a ese hermano en la fe, también puede hacerlo conmigo. Eso es lo que hay en la casa de Dios. Testimonios de otros creyentes de las victorias que Dios nos da. ¿Y que tenemos también en el santuario? La comunión con otros hermanos. Esas pláticas en donde podemos escucharles o podemos también compartirles nuestras situaciones y escuchar un buen consejo, un consejo sabio, una palabra de ánimo o una palabra que también nos confronte. Pero mis hermanos, todo esto es lo que hay en la casa de Dios. ¿Qué le parece? Esto es lo que uno encuentra cuando regresa al camino de Dios. Ahora estamos ahorita en un tiempo especial porque ya son 10, 11 meses en donde no podemos congregarnos como lo hacíamos antes. ¿Qué hacemos? Bueno, aplique todo esto en su vida en lo personal. Porque Dios, si bien Dios no está limitado a un templo, a un lugar, sino que ahora nosotros somos la casa de Dios, bueno, apliquemos estos principios y oremos porque el Señor nos permita regresar, congregarnos y entonces poner en práctica todo lo que encontramos en la Escritura. Así es que concluimos en el Salmo 73, en el verso 17 hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. ¿Qué fue lo que comprendió también Asaf, que logró, que le cayó el 20, le hizo clic y entonces dio un giro completo? Eso es lo que primeramente Dios vamos a ver el próximo miércoles, ver el resto del salmo, porque todavía tenemos una buena porción. Así es que mis hermanos, vamos a orar y luego voy a compartir dos anuncios y gracias a Dios por su palabra. Gracias, Padre, porque nos permites escudriñar tus santas escrituras y a través de la experiencia de este varón, Asaf, también, Señor, podemos identificarnos con él y podemos también entender cómo tú das respuesta a nuestras inquietudes, a nuestras zozobras, a nuestras dudas, Señor. Pero gracias porque aun cuando nuestra fe es puesta a prueba, tú eres bueno, Señor, eres fiel, eres poderoso para con tus hijos. Bendícenos, Señor, y permítenos pensar siempre espiritualmente, bíblicamente, para que tú seas el enfoque y el centro de todo nuestro ser. Y siempre, Señor Jesucristo, tenemos a ti la preeminencia y vivamos en comunión contigo y con tu Espíritu Santo. Gracias, Dios. Usa nuestras vidas para tu honra y para tu gloria. Permítenos compartir tu evangelio el resto de esta semana con aquellas personas que te necesitan y que no te conocen. En el nombre de Jesús. Amén, Padre Santo. Bien, y finalmente, hermanos, solamente recordarles que los miércoles estamos entonces aquí a las 8 de la noche en Facebook con la serie de Salmos para revitalizar nuestra fe. Así es que varios miércoles estaremos estudiando varios salmos. Los domingos a las 12 del día estamos compartiendo las prédicas en línea, así es que puede conectarse a las 12 y también compartir estos estudios, estos mensajes con sus amistades, con amigos, con otros hermanos que quizás ya se cambiaron de ciudad, pero usted tiene contacto con ellos. Comparte estos mensajes, porque no sabemos si están asistiendo a una iglesia con sana doctrina, entonces no lo eche en saco roto este consejo. Quizás un hermano ya que usted conoció, que lo invitó a la iglesia, se cambió, pero ya no sabe si está asistiendo a una buena congregación. Compartan estos videos para que estén con la sana doctrina. Y finalmente, si usted quiere folletos evangelísticos gratis, los que usted necesite, comuníquese con nuestra hermana María Elena Gutiérrez y ella pues podrá compartir estos folletos para que estemos dando, mis hermanos, también testimonio de Cristo. Bueno, pues buenas noches, que Dios les bendiga, mis hermanos, y seguimos en comunicación. Hasta luego.